¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Diego Garza y el día de hoy me complace presentarles un tema que en lo personal me apasionó desde el primer día que lo comenzamos a estudiar. Así es, amigos, hoy les vengo a presentar los 5 descubrimientos del doctor Hammer que llamó las 5 leyes biológicas. ¿Qué son las 5 leyes biológicas? ¿Cuál es su origen? Realmente para poder entender las 5 leyes biológicas debemos de cuestionarnos todo lo que nos han enseñado hasta el día de hoy con respecto a nuestra salud. ¿Por qué? Porque en el momento en que nos enfermamos, el primer pensamiento, el primer programa que actúa es el querer ir a consultar. ¿Por qué? Porque consultamos desde el miedo a la muerte, desde el miedo a no sentirnos bien. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que ese síntoma, que el efecto que produce nuestro cuerpo en el momento en el que se activa un SBS es algo malo, es algo negativo. Sin embargo, de esa misma forma, como es cuestión de una percepción, es nuestra forma de interpretar la información lo que genera un efecto u otro. Yo los invito el día de hoy a que dejen de lado por un momento sus creencias y abran la oportunidad de recibir esta información de una manera sin juicio. ¿Por qué? Porque realmente si lo observan las 5 leyes biológicas desde la perspectiva biológica, desde un proceso completamente estructurado, no va a quedar ninguna duda de que esta realmente es el fundamento por el cual se comporta absolutamente todas las enfermedades. Hammer descubre las 5 leyes biológicas, derivado de un evento dramático, inesperado, sin posible solución y vivido en soledad, que es la muerte de su hijo. Al momento en que experimenta este evento dramático y completamente inesperado, él y su esposa se les generó un cáncer, a él un cáncer de testículo, y esto lo invitó, fue una oportunidad, esa sincronía de eventos al haber estado completamente fuera de lo común, que tanto él como su esposa, derivada de la muerte de su hijo, generaran un cáncer. eh, lo invitó, fue una invitación a él como para empezar a adentrarse en que existe causas que desconocemos sobre cómo se comporta el cuerpo ante una situación emocional, un conflicto biológico. La primera ley, la ley férrea. Esta ley te habla sobre cómo se genera un DHS. Para empezar, ¿qué es un DHS? Dirk-Hammer Syndrome. Es un evento dramático, es un evento inesperado, es un evento vivido en soledad, sin posible solución. Es un choque biológico, no psicológico, que genera una alteración en nuestro estado normal de normotonía. Cuando se activa, cuando se genera un DHS instantáneamente y sincrónicamente, se ve afectada la psique, se ve afectado el cerebro y se ve afectado el órgano. La psique se ve afectada y los síntomas son pensamientos repetitivos sobre el conflicto. El cerebro se ve afectado. Si sacas un TAC, eh, se ven focos de Hammer, que es un foco de Hammer, es una diana que se hace alrededor del relé. Y los relés, que son los relés, son el control del órgano, las capas embrionarias. Y el órgano es el tejido afectado correspondiente. ¿Para qué? Para poder adaptarse a ese conflicto biológico. La segunda ley te habla sobre el comportamiento bifásico de los SBS. Te habla sobre la estructura, la secuencia, el proceso que sigue todo SBS. Se comporta de la misma manera.
Un programa biológico tiene dos fases siempre y cuando la persona llegue a ese punto de inflexión, que es la conflictólisis. La persona está en un estado de normotonía, que la normotonía es el estado ideal del ser, es el estado de paz, es un estado de equilibrio. ¿Un equilibrio de qué? De nuestro sistema autónomo simpático, que es el encargado de estar alerta, de la lucha, de estar atento, y nuestro estado y nuestro sistema nervioso autónomo parasimpático, que es el encargado de la restauración, del sueño. Son ciclos equilibrados de 12 horas y 12 horas. En el momento en la que la persona experimenta un evento dramático, inesperado, sin posible solución, que recordando es un DHS, se genera una alteración en ese equilibrio y hace que la persona entre en una fase activa del programa. A esta fase activa se le conoce como simpaticotonía. En esta simpaticotonía, la persona va a tener cambios físicos como un aumento en el ritmo cardíaco, una digestión más lenta, porque está en un estado de lucha, está en un estado de estrés, presión sanguínea elevada. A esta fase se le conoce como la fase fría de la enfermedad. Cuando la persona llega a ese punto de inflexión, cuando la persona encuentra una solución práctica a su conflicto, se le conoce como conflictólisis. Conflictólisis literalmente significa la resolución del conflicto. Existen diversos tipos de conflictos y los conflictos van en función de la capa embrionaria que va a actuar ante el conflicto. Los tipos de conflicto los veremos más adelante. Estos son unos ejemplos de supervivencia, de miedo o sentirse atacado a la integridad física, de desvalorización, de comunicación, de sexualidad, territoriales, etcétera, etcétera. Una vez que la persona y llega a ese punto de inflexión que es el centro, la persona pasa de la simpaticotonía, que es un estado permanente de la activación del sistema simpático, al completo opuesto, a la parasimpaticotonía, al estado de vagotonía. Quiero tomarme este momento para para que reflexiones lo maravillosa que es la biología, que siempre tiende al equilibrio. Cuando la persona está en un estado de simpaticotonía, la intensidad y la duración de ese estado de estrés, pongamos el ejemplo de 6 semanas, a esa intensidad y a esa duración se le llama como masa conflictual. Cuando la persona entra en vagotonía, la vagotonía se divide en tres subfases. Dos de ellas están en vagotonía, en parasimpaticotonía, y hay un pico intermedio de simpaticotonía, que es la epicrisis. Sin embargo, eso lo veremos en la siguiente diapositiva. La vagotonía se divide en PSLA y PSLB. PSLA es la fase donde se genera el edema, esa inflamación, por eso está relacionado con la fase caliente. En esa fase se contiene todo el conflicto para que puedan entrar los microorganismos, actúen, porque los microorganismos actúan en las fases de resolución del conflicto, pasar a la epicrisis, que la epicrisis literal es expulsar todo eso remanente que queda del conflicto para poder llegar a esa etapa de cicatrización donde se hace una producción de colágeno para poder cerrar esa herida y poder regresar a ese estado de normotonía. Explicando esta grafiquita, está muy sencillo, realmente es el comportamiento que sigue un SBS. Tienes el estado de normotonía, que es ese equilibrio entre tu sistema simpático y tu sistema parasimpático. La persona vive un conflicto, un evento inesperado, eh, dramático, sin posible solución y vivido en soledad. Tiene una fase permanente de simpaticotonía, una fase de estrés, y esta fase activa, la duración y la intensidad se le conoce como masa conflictual,
hasta que la persona no llegue a la resolución de su conflicto, la conflictólisis, la persona seguirá en esa etapa permanente de simpaticotonía. Una vez que la persona experimente la conflictólisis, pasará a la fase restaurativa, la fase de curación, pasando por PSLA, que es la fase donde se genera el edema, se tiene un pico de simpaticotonía, que es la epicrisis, y regresa a vagotonía para la fase de cicatrización para poder salir del programa y regresar a ese estado de normotonía. La tercera ley me resulta fascinante porque te habla sobre el comportamiento o el sistema filoontogénico de los SBS. Para entender qué es el sistema filoontogénico, debemos de separar tres palabras claves, que es filo, que significa tribu, raza, que es la evolución de las especies a lo largo del tiempo, onto, que significa ser, que es el desarrollo individual de un organismo desde su concepción hasta la muerte, y génesis, que significa creación o origen. Entonces, las capas embrionarias se dividen en cuatro. ¿Cuáles son estas capas embrionarias? Comenzamos desde la primera, la que se genera primero, que es el endodermo. Endodermo, si separamos la palabra, significa endo, que es interno, y dermo, que significa dermis, que es piel o capa. Endodermo está controlado por el tronco cerebral y los órganos controlados por el tronco cerebral, ¿cuáles son? Son los relacionados con el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Si te pones a reflexionar de qué se encarga el sistema digestivo y el sistema respiratorio, es de la supervivencia. Entonces, el conflicto que va a experimentar la persona es conflictos biológicos de supervivencia, miedo a morirte de hambre. Los microorganismos, los agentes microbianos que van a actuar en esta capa embrionaria son los hongos y las micobacterias. En la cuarta ley vamos a entender por qué son estos los que actúan en esta capa embrionaria. Mesodermo es la segunda. Mesodermo significa entre. Si te das cuenta, es entre una capa y otra. Endodermo, capa interna, mesodermo, la capa entre el endodermo y el ectodermo. El mesodermo se divide en dos, se divide en mesodermo antiguo y en el mesodermo nuevo. El mesodermo antiguo está controlado por el cerebelo y el cerebelo está encargado de los tejidos o órganos que se encargan de protegerlas, son membranas protectivas de, el corazón, de los pulmones, de los abdominales, que es la dermis, que es la piel más interna, la pleura, el peritoneo y el pericardio. ¿De qué se encarga el mesodermo antiguo? De esa protección, de esa proteger la integridad de ataques o amenazas de los órganos vitales. Entonces, el conflicto biológico a experimentar son relacionados o ataques o amenazas a la integridad física del organismo. Los agentes que actúan en esta fase son las micobacterias. Mesodermo se divide en mesodermo nuevo, que es la capa que se genera después del mesodermo antiguo, que está controlada por la sustancia blanca. Una vez que el embrión ya formó su sistema digestivo, ya formó su sistema respiratorio, ya tiene sus membranas que protegen sus órganos vitales, se generan eh, los órganos que te permiten el movimiento, que le dan estructura al cuerpo. ¿Cuáles son ellos? Los huesos y los músculos. Con el movimiento también se generan el cartílago, los ligamentos, etcétera, etcétera. Como están encargados de esa carga, de esa estructura, los conflictos biológicos que va a experimentar la persona son relacionados a la desvalorización, no sentirse suficientemente apto para, sobrecarga, conflictos estructurales. Los microorganismos que actúan en esta capa embrionaria son las bacterias. Y por último, tenemos el ectodermo. Ectodermo, ecto significa externo, dermo significa dermis, que significa piel. Entonces es la capa externa y realmente no es la capa externa, pero sí es porque es la piel y es el órgano más grande que tenemos. Pero ¿de qué se encarga la piel? Y todos los órganos controlados por el ectodermo, ¿de qué se encargan? Se encargan de esa interacción con lo externo, con el exterior, nos permiten sentir lo que nos rodea. Por eso
Se desarrollan también órganos relacionados con la percepción sensorial, con la comunicación. Entonces, es fascinante entenderlo desde esa perspectiva porque qué tipo de conflicto va a experimentar la persona. O sea, son conflictos de separación. ¿Por qué? Porque ya tienes la capacidad de sentir tu alrededor, ya a partir de ahí ya se pueden generar ese tipo de conflictos de separación, conflictos de sexualidad, conflictos territoriales. Si te das cuenta, son conflictos que dependen de lo externo, dependen de tus sensaciones con lo externo para poder desarrollarse. Este es el orden que sigue. Se genera primero la capa más interna, que es el endodermo, controlado por el tronco cerebral. Se genera después, posteriormente, el mesodermo antiguo, controlado por el cerebelo, mesodermo nuevo, controlado por la médula cerebral, y por último, el ectodermo, controlado por la corteza cerebral. Los órganos controlados por el cerebro antiguo, como lo conocía el doctor Hammer, eh, en la fase de simpaticotonía tienen una proliferación celular. ¿A qué se refiere esto? A un aumento de la función del órgano. En el caso en que la persona experimente un conflicto de supervivencia, como puede ser el miedo a morir, y el órgano que actúe sea el pulmón, primero hay que entender qué función tiene el pulmón. El pulmón tiene la función de poder captar ese oxígeno para poder respirar. Entonces, cuando la persona está en fase de simpaticotonía y tiene un conflicto de supervivencia donde el órgano que actúa es el pulmón, va a haber un aumento de la función, que en este caso es captar más oxígeno, captar más oxígeno. Y en el caso de los órganos controlados por el mesodermo nuevo y el ectodermo, hay una pérdida celular, una ulceración, una necrosis, donde en la vagotonía, en ambos casos, el daño que se haya generado en la fase activa se va a expulsar por medio de un edema, y en la epicrisis se expulsa todo y después ya regresa al proceso de cicatrización. Entonces, el sistema ontogénico de los microorganismos es la cuarta ley. Esto, como tal, ya tocamos poquito en la tercera ley sobre cuáles son los que actúan en qué fase. Sin embargo, una de las cosas más importantes de esta ley es entender que los microbios no causan enfermedades. Al contrario, los microorganismos son los que realmente son los agentes especializados en apoyarte en el proceso de curación. Entonces, las personas que consumen muchos antibióticos tienen una deficiencia de estos microorganismos y esto resulta una alteración en el momento en el que llegan a la fase de resolución del conflicto porque no tienes trabajadores, no tienes quien te soporte en ese proceso de restauración. Entonces, en esos casos se generan unos encapsulamientos donde esa cavidad permanece vacía y a eso se le conoce como un cáncer benigno. Eh, Como mencioné, los microbios actúan en la fase de vagotonía porque requieren de un ambiente cálido para poder proliferar. Este, de ahí el desarrollo de la inflamación. En el edema se genera una inflamación donde entran los microorganismos, se comen el tumor, se expulsa en la fase de epicrisis y se cicatriza la herida. Como mencioné, en el endodermo actúan microbios antiguos, que son las micobacterias y los hongos. En mesodermo actúan bacterias y las bacterias TB, y en el ectodermo los virus, si es que existen, porque no se ha hecho una prueba científica donde se detecte el virus individual separado del- de la base. La última ley te habla sobre lo que, si he tenido éxito en esta explicación, puede que ya te haya comprendido, ya hayas terminado de comprender que es ese comportamiento, esa estructura en el proceso que sigue un SBS. No es algo aleatorio, no es algo arbitrario, no es un mal funcionamiento. Todo tiene un sentido, tiene una base, tiene una estructura y tiene un para qué. Esto te habla la quinta esencia, te habla sobre el sentido biológico de los SBS. Quiero tomarme un momento en
recapitular lo que vimos hasta el momento, pasamos por la primera ley, que es cómo se genera un DHS. Un DHS, si podemos recordar, es un evento dramático, inesperado, vivido en soledad y sin posible solución. Una vez que la persona experimenta un DHS, existe una alteración en el ritmo normal, en la normotonía, donde la persona entra en un estado de simpaticotonía. En este estado de simpaticotonía, la duración que tenga la persona en ese estado de estrés o la fase activa se le conoce como masa conflictual. Una vez que la persona llega a la solución de su conflicto, es decir, la conflictólisis, pasa a la otra fase, que es la fase restaurativa de parasimpaticotonía, donde si la fase activa duró 6 semanas, PSLA va a durar 3 semanas y PSLB va a durar otras 3 semanas, porque es tan bello que debe de ser equitativo, eh, equilibrado. La persona entra en PSLA, se genera el edema, los microorganismos actúan en PSLA, se expulsa los remanentes en la epicrisis. La persona tiene la baja PSLB, se cicatriza la herida en este caso, o el conflicto, y la persona regresa a ese estado de normotonía. Si podemos recordar, existen 4 capas embrionarias, que es endodermo, que es interno, que se encarga de los órganos relacionados a la supervivencia, que es el sistema digestivo y el sistema respiratorio, entre otros. Mesodermo, que es entre, se divide en el mesodermo antiguo y mesodermo nuevo, que es la estructura, la protección, y el ectodermo, que es la capa externa, que es la piel, son los órganos sensoriales que nos permiten comunicarnos con lo exterior. Los microorganismos que actúan son hongos, micobacterias, bacterias y virus, si es que existen, porque ya no está comprobado científicamente. Y por último, la quinta ley, que es el sentido biológico, que es la estructura, el para qué de todo el proceso que acabamos de abordar. Espero que con esto tengas una nueva perspectiva con lo que ocurre a nivel biológico cuando experimentas un evento emocional, e invitarte a cambiar la forma en la que interpretas la enfermedad, porque si ya te diste cuenta en base a lo que investigamos que tu percepción puede cambiar si permaneces en el conflicto o sales de él. Entonces es muy importante darse cuenta que los síntomas actúan de la fase de curación en el mayor número de los casos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú detectas que el síntoma realmente es de la fase restaurativa, es la curación, quitas la barrera que te puede activar el conflicto, que es el miedo a la muerte. Miedo a la muerte te puede generar un conflicto biológico relacionado con la capa de endodermo. Entonces, cambia la percepción y cambiarás el problema, porque tu percepción es la causa. Entonces, espero que con esto tengas un poco más de eh, conciencia con la forma en la que interpretas tus procesos biológicos, que los aceptes, que los abraces, y que siempre que experimentes o experimente una persona un proceso biológico, un programa biológico, tengas una nueva percepción de cómo abordarlo, y puedas acompañar a la persona a encontrar la causa de su conflicto. Porque si la persona encuentra la causa de su conflicto, entra a la fase de vagotonía. Y ya eso es cuestión de tiempo, siempre y cuando no exista una recidiva. Muchísimas gracias. Les deseo muchísimo éxito y que les vaya muy bien.